aquí estoy abrazada a este libro para darle la bienvenida a su autor, a Palabra Digital, el abogado, empresario, bueno, y autor de este libro que es Dile adiós al piloto automático. Su nombre es Javier Rondón y nos encanta tenerlo aquí para conversar con él sobre las maravillas que nos aconseja en 6 capítulos en este libro y además, bueno, como ustedes saben, que es la costumbre en Palabra Digital, compartir un poco con él su proceso como escritor. Bienvenido, Javier. Gracias, Inés. Para mí es un placer, un verdadero honor poder estar con ustedes y compartir la experiencia de haber escrito mi primer libro, Dile adiós al piloto automático. Le envío un saludo a todos tus seguidores y un programa súper interesante y de verdad que para mí es un gran placer estar hoy con ustedes. ¿Cómo tú te atreves a conquistar a la gente diciéndole los principales motivos por los que tendrían que leer este libro? Sí, yo siempre tengo por norma utilizar de alguna forma una antesala, ¿no? Porque como principiante, como me estoy iniciando en el mundo de la escritura, por este ser mi primer libro, siempre me gusta reflejar, para que otros también lo tengan como experiencia, el hecho de que yo tenía desde hace muchísimos años tuve la intención muy firme de escribir un libro basado en una afinidad que tuve con mi abuelo materno, que era pescador, ya no nos acompaña físicamente, y lo vi reflejado en un libro que compré ya estando a los 15 años, 16 años en Caracas, en la avenida Urdaneta. Compré el libro de Ernest Hemingway, Del viejo y el mar. Cuando me gradúo y regreso a mi tierra natal, en mi ciudad natal, Lechería, me consigo con mi abuelo y recuerdo entonces las historias que contó, la novela que contó, el relato del viejo con el pez en el mar, ¿no? Y me puse como meta decir, bueno, si Ernest Hemingway hizo un libro sobre esto, en una fábula que él se inventó, yo que tengo a mi abuelo que de verdad es pescador, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y me puse eso como un techo, como un objetivo. Y empecé a hacerle entrevistas a mi abuelo de manera informal, teniendo yo 20 años de edad. Me gradué a los 20 años de edad de abogado en la Universidad de Santa María de Caracas. Inmediatamente me vine, no me acostumbré a la vida citadina, aun cuando trabajé mucho tiempo en Caracas, pero no me acostumbré nunca, siempre estaba acostumbrado a mi provincia. Y me vine, le hice esas entrevistas informales y logré hacer algo, ¿no? Poner algo en contexto que yo me imaginaba que en algún momento lo podía escribir. Pasado el tiempo y pasado también teniendo dentro de ese tiempo un récord de experiencias vividas, positiva, negativa, de fracasos, de miedos, de lo que conlleva a todo este complejo mundo de lo que es la vida, ¿no? El recorrer la vida. Me presenta mi primo Miguel Sierra Alta a un señor al cual admiro mucho, que es el presidente de la editorial La Pan House, Jonathan Somoza. Me lo presenta porque mi primo Miguel Sierra Alta estaba terminando de escribir un libro que se llama, algunos le llaman Magia, que es un libro muy exitoso, es un bestseller. Miguel Sierra Alta es un productor de televisión internacional, está radicado en los Estados Unidos hace muchos años, es venezolano, y me da esa oportunidad, ¿no? Y bueno, cuando yo le cuento a Jonathan Somoza lo que yo tenía en mis manos en ese momento, y le empiezo a hablar de cómo ha sido mi vida para irme de la provincia a la ciudad capital, graduarme de abogado, venirme, haber sido padre a los 20 años, y todas las experiencias que tuve, me dijo: Javier, yo creo que tú estás listo para escribir un libro, ¿no? De hecho, me habló, yo me sorprendí, de verdad que me sorprendí. Cuando me dice eso, porque me dio fue un minuto, me dijo: te voy a dar un minuto, y yo me tomé como 15, le debo 14 minutos todavía a Jonathan Somoza, en algún momento se los pagaré, pero tomé eso como
como mi oportunidad. Yo dije, este es mi momento para decir lo que yo quiero hacer y que alguien me oriente, me guíe, ¿no? Ok, Ya y se ahí acerca lo empezaste otro. inmediatamente el proceso de escritura. Inmediatamente, pero me habló de algo que es bien importante, porque me gustaría dejarlo para la reflexión de todos los que nos ven. Es el hecho de que yo le decía, pero ¿realmente tú crees que estoy en capacidad de escribir un libro? Y me habló de algo que se llama el síndrome del impostor. Algo que le presté mucha atención, que es un sentimiento que nos paraliza, donde decimos, bueno, realmente yo podré escribir un libro, yo sabré hacer esto, y supe superarlo, ¿no? Lo superé, lo afronté, lo confronté y pude superarlo. Y bueno, y aquí está el resultado final. El libro tiene 6 capítulos. El primero es el propósito de vida. El segundo, que es donde creo que está la base más importante, porque te acabo de hablar de personas, que es el tema, es el punto del mentor. Te hablé de personas y para mí la mentoría es un pilar fundamental para conseguir tu propósito de vida. También está el criterio propio que tú desarrollas en el proceso. Después está la rueda de la vida. También tenemos lo que es disfrutar el proceso. Y por último está un resultado final, que en este caso es la plenitud, es la paz interior. Sí. Bueno, fíjate, antes de seguir ahondando en el libro, me gustaría detenerme un poco en tu vida, porque, bueno, haces referencia a tu abuelo en una ciudad del oriente del país, que es Lechería, está entre Barcelona y Puerto La Cruz. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las ideas más inspiradoras de tu abuelo que se convirtió en el eje de lo que querías hacer? Pero primero que me agradó mucho conocer a un ser humano especial, ¿no? En ese momento mi abuelito tendría alrededor de 75 años, él murió muy longevo, ya murió de 97 años aproximadamente, no recuerdo exactamente la edad, pero ya estaba cerca de tener 100 años. Y lo primero es que me cautivó el personaje, porque reflejó, aun cuando era un hombre que no sabía leer ni escribir, me reflejó la humildad del ser humano, la calidad del ser humano que prendaba él, que poseía. Eso en principio, ¿no? Porque yo lo abarco y le digo, abuelo, leí un libro y te veo a ti, ¿no? Y entonces me recibió con cariño y me empezó a hablar de las bondades, de la calidad que son en su gremio, que eran en su gremio, en su sindicato de pescadores. Y me enseñó muchas cosas. De hecho, me dijo, el pescador o el hombre del mar, ellos en el oriente le dicen de la mar, cuando el hombre va a la mar, son muy solidarios entre ellos, ¿ok? Y te cuento una experiencia que la viví luego y me unió más a él. Una vez andaba yo en una isla, en una moto de agua, y me quedé accidentado, sin gasolina. Algo le pasó al aparato. Y había en un islote que me quedé, había unos señores pescadores con un peñerito y una cosa. Y yo me acerqué con la idea clara de lo que me había enseñado mi abuelo, de cómo eran ellos, de bondadosos, de cariñosos, de solidarios con el que anda en la mar. Y en el primer momento cuando le dije, yo creo que ellos tuvieron algo de reserva y fueron como esquivos, porque bueno, a lo mejor pensaban que algo no estaba bien en ese momento, pero le dije, yo no puede ser que esto sea verdad porque mi abuelo siempre me ha enseñado la solidaridad de los pescadores. Y me dice el jefe, pues que estaba allí como jefe, me dice, ¿y quién es su abuelo? Yo le dije, Luis López. Y le dio la orden a uno de los muchachos y le dijo, vaya y arréglele su motico, y si no lo llevan a donde él está en su vista, ¿no? Porque ese señor que es su abuelo es un señor respetuoso y tal, no sé qué, y bueno, y por eso entonces usted también debe ser así. Entonces yo quedé prendado con eso, yo dije, yo tengo que escribir sobre mi abuelo, o sea, lo que me dijo es verdad, o sea, lo viví yo en carne propia, ¿no? Porque estaba justo en ese proceso. Y luego, por supuesto, como te digo, prendado con esa historia del viejo y el mar, con esa lucha de dominar ese animal, de verle sus manos. Cuando le vi las manos a mi abuelo, no sé, yo me trasladé, porque yo nunca vi la película, nunca. Si hubo una película, nunca la vi. Yo vi fue el libro, yo sentí el libro, yo viví eso que escribió Ernest Hemingway. Y cuando le vi sus manos, le pedí si las podía tocar. Eran manos muy fuertes, muy gruesas, y eran manos que demostraban ¿sabe? El pasar de los años, pero también el trabajo fuerte, el trabajo duro.
y me fui ganando. De hecho, creo que al final terminamos siendo más amigos que familia, ¿no? Que el nieto y el abuelo, porque incluso me contó cosas, sé cosas de su vida que sus hijos no saben, que me las confió. Entonces hicimos una gran empatía, mi abuelo y yo. Terminamos siendo grandes amigos. Y Claro. creo que su inspiración, como te digo, pues como quedé prendado con aquella historia de Ernest Hemingway, que para nosotros era lo máximo, era como que todos volteábamos a ver el viejo y el mar. Bueno, y yo tenía a mi propio viejo y el mar en la casa, o a mi propio viejito, pues, en mi casa. Sí. ¿Por qué no sacar un libro de él? Una belleza esa anécdota de vida, sabes que además me hace recordar, yo pasaba mis vacaciones de colegio en Margarita, en una casa en Punta de Piedra, siempre en julio estábamos ahí. Y los señores que cuidaban la casa, él se llamaba Chemeché, era un pescador, bueno, le decíamos Chemeché, y Chemeché en las noches llegaba al portón de la casa a contarnos historias a los niños. Y por supuesto, todas las historias tenían que ver con el mar y además siempre hablaba de las sirenas y de cómo él se había enamorado de una sirena. Y claro, nosotros estábamos pequeños y bueno, eso a mí se me quedó para el resto de la vida y en una de mis novelas hay referencia a esta historia y en una de mis obras de teatro hay referencia a Chemeché y sus historias, porque yo creo que esas son oportunidades que las relaciones con seres humanos tan especiales te las brinda la vida para que se queden allí contigo y te acompañen de alguna manera, ¿no? Y te sirvan de Claro, inspiración. claro. Y fíjate que ante la casualidad, mi abuelito era oriundo de Punta de Piedra, era margariteño. Ellos formaron parte de los que fundaron la ciudad de Lechería. Ellos venían a una zona aquí que se llama el Cerro El Morro, que era realmente donde se quedaban, era una isla. Luego eso se unió, esa isla se unió con Lechería, hicieron un puente y se unió con Lechería, pero ellos vinieron de Margarita, los viejitos Claro. que fundaron el pueblo de Lechería, y se llama así bueno, porque había muchas cabras y se daba mucha leche y era una lechería, pues, ¿no? El pueblo. Sí. Pero realmente donde llegaron ellos fue al Cerro del Morro y eran margariteños, eran oriundos de Margarita Sí. Y y de fíjate, Punta de de Punta Piedra. de Piedra, sí. Bueno, y en referencia a Hemingway y su historia, bueno, es una maravilla también que nos cuentes que para ustedes era una referencia esta novela maravillosa de este gran escritor norteamericano y que bueno, que al final es un escritor universal, ¿no? Yo creo que poca gente que le guste la lectura la gente sabe quién es Ernest Hemingway, sabe de su vida, de su trayectoria como escritor y de sus escritos, ¿no? Y especialmente de esta novela que yo creo que marca un hito muy importante en su carrera literaria. El que tú digas, bueno, si Ernest Hemingway escribió desde la ficción esta historia, que claro, era también una ficción ayudada por su experiencia, porque él era un enamorado del mar, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en su casa en Key West y allí percibes en realidad esa relación tan estrecha del hombre con lo que es la costa. Acuérdate que también vivió en Cuba, que vivió en Claro, España, ¿no? O sea, que era un hombre siempre buscando en la vida, además siento yo, ¿no? Que arañaba la vida para tener muchas referencias que luego plasmaba en sus textos. Pero el que tú te hayas planteado, yo también tengo la historia viva de un pescador en mi casa y cómo no voy a aprovechar eso, bueno, es como el elemento inspirador. sí. No, que de hecho, por eso quise hacer la antesala, ¿no? Porque ir directo al libro sería mezquino, no decir la génesis, de dónde sale, aun cuando no está reflejado en la misma categoría del viejo y el mar el libro, mi libro, Dilario del piloto automático, pero hay la antesala, hay la génesis, hay el origen del porqué. Entonces siempre
que me toca la oportunidad de brindarle, de compartir la experiencia de escribir el libro, siempre lo pongo como antesala. O sea, siempre pido permiso para hablar de eso. Primero que reivindico la verdad, porque a través de él fue que hubo la inspiración a la lectura. Y bueno, y de Ernest Hemingway aprendí lo que era, leyendo su historia, aprendí lo que era el premio Pulitzer. No sabía de que existía un premio Pulitzer. Entonces aprendí a través de Ernest Hemingway que existía un premio Pulitzer. Aprendí que existía un premio Nobel de literatura y que lo ganó por el viejo y el mar. Entonces, ¿sabes? Empieza a crearse un interés. Es un interés por saber de él. ¿Sabes que he tenido la oportunidad de haber ido a la casa de Key West y no he ido? Voy a tomarlo como una asignatura pendiente de vida, porque quiero vivir eso, de poder experimentar la conexión con el sitio donde estuvo. Sí tuve la oportunidad de estar en la bodeguita del medio y donde él firmó en La Habana. Estuve hace 7 años, 8 años, y sí lo viví. Entonces, pero el de Key West no lo he vivido. Imagínate, viví el de La Habana, pero no el de Key West, y viví 5 años en Miami. O sea, es un poco diferente el tema. Bueno, deberías ponértelo de verdad como un reto. Te va a hacer. encantar descubrir ese ambiente y bueno, además son oportunidades que también le incentivan a uno la imaginación, ¿no? Cuando tú llegas a las casas de estos grandes escritores y ves sus espacios y lo que realmente alimentaba su vida a diario. ¿Cómo logras entonces esta historia, esta inspiración, transformarla en un libro como este? Sí, fíjate, yo creo que hay algo que siempre, que como te hablé de las experiencias, ¿no? Empecé a vivir cosas, procesos en el camino, en el transcurrir de mi vida, como por ejemplo convertirme en papá a los 20 años de edad y no haberme quedado deprimido o escondido o decir, oye, ¿por qué si yo acabo de graduarme de abogado? Todavía no me habían dado el INPE abogado, no me habían dado el título, me dieron el título de papá primero antes el de abogado. Y me gradué a los 20 años de edad. Entonces, ¿cómo asumí yo esa situación en la vida? Y te lo digo porque tuve amigos que le pasó cosas similares y entiendo que no lo confrontaron de la misma forma en que lo hice yo. Yo inmediatamente, siendo abogado, estoy hablando hace 27 años atrás, no me habían dado el título y salí a poner un kiosquito de venta de jugos y cosas. O sea, yo tenía que darle, si no tenía IMPRE, no tenía bufete, no tenía nada, yo tenía que salir a buscarle cómo pagarle los gastos, las cosas de mi hijo, ¿no? Y le agradezco mucho a mis papás, a mis padres, que me permitieron hacer esa experiencia de vida, vivirlo, ¿no? O sea, no dijeron, no te preocupes que nosotros te vamos a dar la leche, no te preocupes que te vamos a dar la cuna, no te preocupes que nosotros te vamos a regalar todo. No me lo dijeron. Dejaron que yo saliera a la calle a resolver, a trabajar, con esfuerzo propio. Y creo que esa ha sido una de las grandes lecciones que me dieron mis padres a mí, aun cuando pudieron haber hecho una cosa diferente. Quizás en ese momento uno joven no lo ve, no lo valora, no entiende el mensaje. Con el pasar de los años es que uno entiende y se pone, bueno, ya cuando uno es padre y uno entiende entonces a su papá. A mí yo viví esa experiencia. El hecho de desarrollarme como profesional fue otro momento, ¿no? de ese proceso, porque yo era una persona que nunca me gustó convivir o compartir con personas de mi misma edad o por debajo de mi edad. Siempre me gustaba estar con personas que fuesen mayores que yo, no por andar con personas mayores que yo, sino que eso implicaba la experiencia, vivencia. Y yo quería tener ese feedback de la gente. ¿Cómo hacer? Imagínate que en la universidad, cuando yo estaba haciendo un posgrado, yo me sentaba con las personas, mientras más mayor, yo me sentaba. Entonces, alguien un día me preguntó, Javier, pero ponte para acá, donde estamos los más jóvenes, ¿no? Tenía yo 20 años, 21 años. Yo le decía, no, porque yo además de estudiar, aprovecho de que me digan cómo preparar el arroz, porque a mí yo no sé hacer arroz. Es la cosa más difícil que hay. Una arepa la puedo hacer, pero una pasta es fácil, pero no sé cómo preparar arroz. Y me enseñaron esas compañeras de estudio, que en ese momento tendrían 50 años,
lo que tengo yo hoy en día, 49, me enseñaban, Javier, mira, son 2 de agua y una de arroz. O sea, siempre hubo algo, y eso por decir algo coloquial, algo del día a día, pero te hablo desde lo profesional, desde lo cultural, desde lo histórico, de la importancia de saber la historia, de la lectura. Entonces fui pasando ese transcurrir del tiempo y le fui dando mucha importancia a los personajes que marcaron mi vida, a los que hoy en día le asigno el hecho de que fueron mis mentores de vida. Tuve muchos mentores en distintas áreas. Creo que por eso hablo de que el mentor es el pilar fundamental para el propósito de vida. Muchas veces nosotros como seres humanos no vemos nuestras cualidades, nuestras actitudes y nos las hacen ver terceros, nos las hacen ver otras personas que ven condiciones especiales en nosotros, que ven algunas cualidades que tenemos, que no las aprecia uno, ¿no? Y te dan la oportunidad para que desarrolles, no sé, en mi caso, por ejemplo, que soy empresario, un desarrollo empresarial o un emprendimiento. Y eso me marcó significativamente, que de hecho es la base principal de mi libro. El eje principal de mi libro es la figura del mentor, la importancia del mentor. Tanto es así que indico, recomiendo, que el que no tiene un mentor debe salir a buscarlo de inmediato, debe tenerlo de inmediato. Bueno, de alguna manera, en este resumen que has hecho a estas últimas preguntas, ¿no? Hay algunos elementos que me gustaría puntualizar. Queda claro, en la medida en que nos comentas, que tu propia vida ha servido de inspiración para lo que luego has convertido en un libro. Eso lo entiendo como el llamado que haces a través de tu libro de tener un propósito de vida. Entonces, en el momento en que tú enlazas tu vida con la posibilidad de enviar un mensaje a partir de tu experiencia, creo que eso se convierte en un propósito. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, ¿no? Y el otro punto que te hago la pregunta de una vez es que cuando te refieres a tu experiencia de joven a los 20 años y a la actitud que asumieron tus padres, de no dártelo todo, sino de, al revés, de obligarte a que salieras tú adelante, ¿cómo crees que le pudieras llegar a los jóvenes? Porque estamos claros que normalmente cuando se tiene esa edad, uno tiende a diferir por completo de la opinión de los padres y a no escucharlos, ¿no? Entonces, ¿te has planteado de alguna manera que a partir de esa misma experiencia puedas desarrollar algo para llegarle más directamente a los jóvenes? Sí, en la primera pregunta debo responderte de acuerdo a lo que viví con mi primo Miguel Serralta. Él después que hizo su libro y lo publicó, que se convierte en un bestseller, empieza a darme referencia de la vivencia que está experimentando luego de la publicación del libro. Y me indica del cariño, de las muestras de afecto, de agradecimiento de la gente. Porque cuando leían su libro encontraban un rincón de inspiración para avanzar en su vida, para cambiar ciertos aspectos. Y yo lo veía como algo, bueno, que recibía la información, pero hasta allí. O sea, se procesa como que, bueno, qué bueno, ¿no? Qué satisfacción. Pero debo decirte algo. Nosotros en la vida, no sé si de alguna manera estamos programados, pero nos encanta recibir. O sea, al ser humano nos encanta recibir. Pero he descubierto que aportar valor a los demás, es algo que no tiene precio. O sea, no puedo cuantificarlo. No hay manera de cuantificar el valor que tiene el dar valor, el aportarle a los demás. A mí hay personas que me han escrito y me han dicho del libro que les recordó cuando le pasó algo similar a mi vida, cuando yo pongo algunos ejemplos de experiencias que he vivido allí. O que qué bueno, Javier, haberlo leído porque cambié tal cosa. Y siempre cuento una anécdota que me dijo mi propio papá. El primero que le di mi libro fue a mi papá. Y inmediatamente me dijo, hijo, ¿sabes qué? Me gusta leer, me está gustando la lectura, porque no estaba asiduo a la lectura. Antes veía mucha televisión, ahora quiero leer y fue gracias a tu libro. Yo decía, bueno,
como a mí en mi editorial, era como un mecanismo de defensa, ¿no? Para el principiante. Como a mí mi editorial me dijo que en el momento que mi libro le cambiara la vida a una persona, ya mi libro era exitoso. Entonces eso me ayudó mucho, porque yo dije, bueno, ya yo sé que mi libro es exitoso porque le cambió la vida a una persona. En Claro. este caso, valga el hecho de que era mi padre, pues, ¿no? Imagínate, o sea, terminas tú enseñando o ayudando a tu propio papá a que modifique una conducta que tenía. Y me dijiste con el tema de los jóvenes, es un tema sin duda difícil, complicado. Yo soy padre de 2 hijos, uno tiene 27 años y otro tiene 9 años. Entonces, lidiar con esas dos, aunque el primero sirvió como experiencia para el segundo, sin duda, pero esa experiencia no fue fácil para mí porque fue muy joven que confronté el hecho de ser padre, ¿no? La primera vez. ¿Qué aprendí yo? Aprendí que, te digo esto para darlo como mensaje, aprendí a que buscando el equilibrio, yo hablo de la rueda de la vida, a mí me encanta ese ejercicio, no lo inventé yo, se inventó en los años 60, pero me encanta ese ejercicio, que es buscar el equilibrio, ¿no? Entonces aprendí a darle a mis hijos su tiempo, darle calidad en ese tiempo que fuese de calidad, de estar pendiente de cada cosa de su vida, de los aspectos que los llenan, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer, o sea, oír a los hijos. El pequeño, con la nueva generación y la tecnología, no fue lo mismo que tuvo mi hijo mayor. Entonces es un poquito más complicado. Al llegarle a los jóvenes no es sencillo, pero como yo siempre tengo de referencia, para los que son padres o para los que son amigos o para los que son hermanos, ese es nuestro trabajo. Eso es nuestro trabajo, orientar. No nos podemos cansar de orientar, de guiarnos. Y de hecho, cuando tú lo aceptas como algo que forma parte de tu vida, no es para ti un sacrificio, forma parte de lo que tú tienes que hacer, de tu aporte, de dar, ¿no? Que es guiar, orientar. A mí me pasa mucho. Yo tengo experiencias con personas que incluso no son familiares, que son trabajadores y me encargo de guiarlo, de orientarlo, de darle una palabra, de decirle lo que es lo mejor, lo que le conviene. Me convierto en eso, en transmitir una buena recomendación, un buen consejo, aportar a los demás. Y no nos podemos cansar, forma parte de lo que tenemos que hacer, los que de alguna forma tenemos más experiencia o hemos vivido cosas que el que no lo sabe, no lo tiene, pues, ¿no? Entonces, yo creo que cuando entendamos que eso es una misión, se convierte en misión de vida, no va a ser un sacrificio, va a ser más bien placentero el que de tanto insistir y de tanto pregonar tus verdades y el buen ejemplo, ese es lo que va a ser tu legado, pues, ¿no? Para tus hijos y para las personas que estén cerca, hablando en este caso de los jóvenes. Pues. Así es. Bueno, otro de los elementos o de tus planteamientos que me llamaron mucho la atención en el libro tiene que ver con el tema del fracaso, ¿no? Todos tenemos miedo al fracaso, lo queremos ocultar, disimulamos cuando sentimos que hemos fracasado para que los demás no lo perciban de esa manera. Y tú ves el fracaso como una oportunidad. ¿De qué forma haces el llamado a tus lectores y a la gente que nos acompaña hoy y a la gente que entre a ver este programa de Palabra Digital en YouTube? ¿Cómo tú recomiendas salir adelante frente al tema del fracaso? Sí, el fracaso, de hecho, yo el concepto no lo tomo como algo despectivo, como algo negativo. Yo lo tomo como un elemento que forma parte de tu crecimiento, de la etapa para tú seguir creciendo, para crecer y seguir creciendo. El tema es la actitud en que tú lo confrontas, lo asumas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? El fracaso puede ser en cualquier área, puede ser desarrollando un plan de negocio, una empresa, puede fracasar en ese aspecto, pero también puede ser familiar, puede ser que exista un divorcio o en cualquier área. Es decir, el fracaso no está presente solamente en un sector de tu vida, puede estar en cualquier sector de tu vida. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál ha sido mi práctica?
y es mi recomendación. De lo malo, lo bueno. Siempre. Es automático. Lo reflejo de manera automática. Bueno, tenía que pasar por algo. No, no, yo digo, si algo pasó, yo no soy responsable ya de eso, porque no lo puedo modificar, no lo puedo cambiar, y ahí viene la palabra aceptación. Entonces, lo primero que creo que tenemos que desarrollar es aceptar el hecho de que hay una consecuencia, hay un acto, y ese acto o esa consecuencia se le puede denominar fracaso, sin que lo veamos de manera peyorativa. Veámoslo como quizás un escalón para nosotros tomar de esa experiencia de vida, guardarlo en nuestro equipaje de mano o en nuestra bitácora y tenerlo para otra oportunidad. Porque el hecho de que tengas un fracaso, no puedes ponerle fin a tu vida, a tus aspiraciones, a las metas, a tus objetivos. No hay manera de que lo puedas hacer, no deberías de hacerlo, porque al final yo no le puedo, yo creo que la vida son decisiones, la vida es decisión. O sea, la acción para tener resultados en tu vida tienes que tomar decisiones. Entonces, si tú no tomas decisiones, que muchas veces pueden ser equivocadas, como por ejemplo un matrimonio, yo me casé a los 20 años, porque mi padre recuerdo que me dijo, usted tiene una hermana, ¿verdad? Usted va y se casa con la mamá de su hijito, y bueno, y viven y ven su experiencia, pues si pueden estar juntos, está juntos, pero usted va y cumple con ella. Imagínate cómo era antes, hace 27 años, esa fue la recomendación que me hizo mi papá. No me obligó, pero me recomendó eso, y yo lo vi como algo serio. Yo dije, verdad, yo tengo mi hermana y no me gustaría que pase. Ahora se terminó la relación porque éramos muy jóvenes, por muchos elementos, ¿no? No podíamos estar juntos, no teníamos la experiencia, etcétera. Se terminó. ¿Quiere decir entonces que por eso se terminó tu vida? ¿Quiere decir que por eso no vas a establecer nuevas metas, no vas a establecer nuevos objetivos? Entonces creo que ahí está la etapa de como cuando pierdes un ser humano, un ser cercano, un familiar. Viene primero la rabia, el odio, la rabia, eso, la impotencia, pero luego vas a pasar un proceso de aceptación y tu cerebro va a ir modificando de acuerdo a esta recomendación que yo hago de que de lo malo, lo bueno. Yo voy a buscarle a esta mala experiencia que viví, qué factores positivos puedes traer para mí. A mí, yo me divorcié. Bueno, después terminé conociendo a una mujer maravillosa, que es la mamá de mi segundo hijo, sin quitarle valor a la primera, que también es maravillosa, y la quiero mucho y la respeto mucho. No sé si me entiendes, forma parte de tu crecimiento, de tu desarrollo. Entonces, el fracaso, ¿qué persona que nosotros podamos ver, tú que conoces miles de escritores que hoy son exitosos, pregúntale a alguno, tú lo sabes, pregúntale si no vivieron alguna vez un fracaso. Pregúntale a Gabriel García Márquez, o se lo hubiese preguntado en su momento, que seguro se lo preguntaron, si él fue exitoso del primer momento. Pregúntale si no tuvo fracaso, si no pasó hambre, si no tuvo que vivir con el sueldo de su esposa. O sea, el fracaso siempre va a estar presente. El tema es la actitud, que tú lo asumas, la conducta, que lo veas, y por eso yo hablo de lo malo, lo bueno, la aceptación, que son elementos importantes para utilizarlo como etapa de crecimiento. Entonces, ¿qué persona que es exitosa hoy en día no fracasó? Pero ahí tú ves el resultado, ahí tú lo ves. Yo pongo de ejemplo en el libro a Ben Carson, que fue un neurocirujano que se para a 12 meses. Primero opera en intro, una operación en el feto, dentro del vientre de la mamá, de la placenta, de allí, pues, donde se forma el bebé. Y después el primer médico que se para con éxito unos 6 meses. Y luego termina siendo ministro de vivienda o secretario de vivienda, como se le llama en los Estados Unidos, de Donald Trump. Fue precandidato presidencial por el Partido Republicano. Pero pregúntenle a Ben Carson si no tuvo fracasos. Su madre le inculca a través de la lectura, lo obliga, porque era un mal estudiante y andaba con malos pasos, lo obliga a leer 2 libros semanales. Por eso yo creo en la lectura. Yo creo en la lectura como elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Entonces, hay que buscar leer, hay que buscar cultivar la mente. Y este tema del fracaso es bien interesante porque yo creo que forma parte de tu bitácora. Los fracasos forman parte, pero el tema es cómo lo asumas, cómo lo confrontas, ¿no? Y cómo lo conllevas.
Sí, bueno, el fracaso, obviamente, según cómo lo asumas, va a ayudarte a construir un escalón y a subir un peldaño más en la vida y en tu proceso de transformación, ¿no? Eso también implica vencer los miedos. Y el miedo es un tema al que también le das mucho protagonismo en el libro. ¿Cómo crees, sobre todo en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir, donde incluso los miedos tienen que ver con nuestra subsistencia, con la salud, con lo desconocido, ¿no? El miedo está ahí rondando de forma permanente en los últimos tiempos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, el miedo, lo primero que hay que decir que el miedo, yo recuerdo cuando estábamos pequeños en el colegio te decía, tú sí eres miedoso. El miedo es una emoción natural, incluso yo creo que necesaria de tenerlo, ¿no? Esa sensación, esa emoción es necesaria tenerla, porque muchas veces te puede salvar, muchas veces puedes evitar muchas cosas a través de esa sensación, de esa emoción que es el miedo. Lo que no puede hacer el miedo es paralizarte, lo que no puede hacer el miedo es dejarte sin opciones de seguir avanzando en la vida. El miedo, como el fracaso, debes confrontarlo, debes confrontarlo en el sentido de que para que puedas tener éxito en la vida, en lo que tú subjetivamente consideras que es tu éxito, vas a pasar por muchas etapas y una de esas vivencias que vas a tener es el miedo. Yo te hablaba del síndrome del impostor, que es precisamente una emoción, que es el miedo a decir, mire, yo no sé nada de esto, yo no puedo. Hay que, al miedo lo esquivo, le digo al miedo, no quiero sentir esto, esta emoción no la quiero sentir, yo no quiero sentir miedo. No, al contrario, hay que aceptarlo y hay que confrontarlo, porque si lo dejas pasar, si lo esquivas, entonces nunca vas a lograr éxito. O sea, nunca vas a lograr tus metas o nunca vas a lograr tu propósito, porque siempre vas a estar bueno, no voy a llegar a graduarme de ingeniero porque me da miedo presentar la tesis. No voy a ser papá porque no sé si voy a ser un buen padre. No voy a casarme porque a lo mejor soy un pésimo esposo. Entonces ahí está presente el miedo. El miedo no podemos nosotros decir, no, yo no lo voy a hacer, porque entonces nunca vas a lograr nada en la vida. Vas a limitarte y ahí es donde viene la figura de que tú mismo eres tu propio enemigo. Se convierte la persona en su propio enemigo. Yo conozco, fíjate, yo lo creo que lo coloco en el libro, ¿no? Te digo creo porque es que estoy convencido de muchas vivencias. Tengo familia con la que he hablado y me han pedido alguna recomendación y les he pedido, suelten el miedo, déjenlo a un lado, confróntenlo. ¿Cómo quieres verlo? ¿Dónde está? Y han pasado 30 años desde esa recomendación que me pidieron en algún momento y siguen anclados en el miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene algo que no perdona, que tú no lo puedes cuantificar, no lo puedes comprar, que es el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Bueno, el tiempo, la salud, el amor, pero el tiempo, porque el tiempo no lo puedo comprar, al igual que la salud, al igual que el amor. Claro. Y se te va la vida. Entonces, pendiente de que es que tengo miedo, eres tu propio enemigo, te conviertes en tu propio enemigo. Entonces, el miedo, confrontarlo. Vamos, sí, tengo miedo, porque es una emoción natural del ser humano, además necesaria. Es lo primero, reconocerlo. Hay que aceptarlo, reconocerlo. Y es como un proceso, ¿no? Yo al final, Inés, yo estoy hablando, y quiero decirlo, para que quede grabado, yo estoy hablando, y más bien a mí me gustaría preguntarte a ti, que tú me dijeras a mí, porque yo creo que con tanta experiencia que tienes tú, a mí me gustaría oírte a ti para más bien seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas te dejo ver lo que yo entiendo y lo que a mí me ha servido, ¿no? Cómo No, confrontar el imagínate, miedo para seguir avanzando. yo estoy encantada escuchándote, como sé que van a estar todos los que vean este programa y los que nos están acompañando en este momento, porque son experiencias de vida y al final también en tu libro tú haces un llamado a la reflexión y al mirar hacia adentro. Y cuando uno escucha hablar a los demás, como en este caso te estamos escuchando a ti, tus experiencias y la forma de enfrentar la vida, eso también lo lleva a uno a mirar hacia adentro, que creo que es
una de las ganancias que hemos tenido en estos tiempos en que nos ha tocado recogernos en espacios mucho más cerrados, digamos, que donde nos movíamos antes, en contactar menos de forma directa con la gente. Entonces, eso te obliga a mirar, volver la mirada hacia ti y a reflexionar y a hacerte muchas preguntas sobre tu vida y cómo sigues adelante, ¿no? Creo que tu libro y tus reflexiones están muy vigentes, han salido en un gran momento de transformación, de necesidad de preguntas, de búsqueda de respuestas, y creo que eso es clave. Entonces, lo que me gustaría saber es, después de dile adiós al piloto automático, ¿a dónde vas? Sí, ¿Cuál es la ruta siguiente? sí. Déjame sacar la chuleta. Eso me lo sé de memoria. Eso me lo sé de memoria. ¿Sabes qué? Hace aproximadamente unos 10 días, una semana, pedí una reunión al presidente de la editorial, ¿no? Y cuando fuimos a la cita, él me dice, de alguna forma, así lo entendí, sabía por dónde venía Javier, ¿no? Porque yo le dije, siento que estoy incompleto en mi mensaje, ¿no? Después que sale el libro, siento que estoy incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué sientes eso? Si es un libro que está bien estructurado, fue bien revisado, nuestros editores, nuestro acompañamiento, la mentoría que te dimos, está bien estructurado. No, yo siento que falta algo, que necesita un complemento. Entonces, yo lo llamé un segundo libro. Ese complemento es un segundo libro. ¿Qué quiero yo transmitir en ese segundo libro? Que puede ser, en todo caso, la continuidad a lo que tú me estás preguntando. Es la motivación. ¿Cómo mantengo la motivación después de apagar el piloto automático y tomar control de mi vida? Y no seguir sobreviviendo, sino viviendo en calidad, viviendo en calidad de vida. Entonces le dije, estoy estudiando sobre motivación. Quiero escribir sobre motivación. Quiero que la persona que termine de leer mi libro diga, ok, pero mañana puede ser que me levante y no tenga tantas ganas de... Entonces quiero decirte, mira, aquí están unos secretos, unos tips, unas recomendaciones para que tú puedas mantener vigente esa motivación y puedas mantenerte siempre, o ojalá pues puedas mantenerte siempre con el piloto automático apagado. Yo le decía hace poco a unos amigos que creo que una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida y que lo tengo ya como una referencia es no vivir por la vida que me tocó. No quiero vivir la vida que me tocó, Inés. Quiero darle contenido extraordinario a mi vida. Quiero hacer todos los días algo que me haga mejor ser humano, mejor persona, mejor papá, mejor hermano, mejor tío, mejor esposo, mejor empresario. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a ver televisión o jugar cartas todo el día, que no es malo. Ahí está el ocio, ahí está el momento para eso, para la distracción. Forma parte de la rueda de la vida. Pero para eso tengo que encontrar la motivación para seguir avanzando, creciendo, mejorando cada día, ¿no? Entonces, ya empecé a estudiar, para eso me fijé como meta, aprender algo de filosofía, de teoría de la filosofía. Me encanta la filosofía. De hecho, cuando me inscribí en la universidad como para estudiar Derecho, yo inscribí en la central o pedí estudiar en la central filosofía por alguna razón que ya yo creo que con los años se me olvidó, pero no pude entrar, en definitiva, en la central. No sé si era un tema de promedio, no me incomoda decirlo, creo que salí con 16 puntos de bachillerato, pero no sé si fue eso, la prueba que no presenté, pero en todo caso, eran unas ganas que tenía desde muy muchacho. Y ojo, no soy una persona que está 24 horas pegado a un libro, no tienes por qué hacerlo. De hecho, yo te recomiendo 30 minutos, pero eso sí, hazlo todos los días, con constancia, con disciplina. Busca lo que te gusta, en qué quieres aprender, en qué área de tu vida quieres desarrollarse. Tú hablabas de la pandemia. Yo hice mi libro en pandemia. Exacto. Yo aproveché la pandemia, el tiempo encerrado lo aproveché. Y yo no soy un ejemplo para nadie, no quiero ser un ejemplo para nadie. Simplemente te estoy diciendo cuál es mi experiencia. En mi caso, mi
mi suegra, la mamá de mi esposa, murió de COVID hace 8 meses. Y para nosotros el COVID va a ser una tragedia siempre, ¿no? Algo malo. Y mi esposa, de tanto oírme con su experiencia y su madurez también, pero de tanto oírme de esto de lo malo, lo bueno, ha venido en esa primera etapa de dolor, ha venido a la etapa de la aceptación y de decir, sí, efectivamente voy a tomar esto que me pasó, a transformar. ¿Cómo transformo esto que me pasó en la vida en algo bueno? Entonces, hay te hablo de esto para que veas que, no, yo aproveché el tiempo y hice un libro, sí, pero hay mucha gente que ha muerto, hay millones de personas que han muerto, y eso es dolor para sus familiares. Mi padre por poco no murió, pero en el caso mío, mi papá está vivo, en el caso de ellos no murió, y entonces hay un dolor allí, y tiene que pasar por un proceso natural. Yo perdí a mi hermano a los 15 años, y a mi mamá la perdí hace 1 año y medio. Y ahí lo digo en el libro, la primera experiencia cómo fue, y la segunda cómo fue. En la primera vivía solo en Caracas, a los 15 años me fui a estudiar por eso y confronté solo, sin familia, sin nada, el dolor de haber perdido a mi hermano, que éramos casi morochos, porque cuando nací lo vi a él. Y después, hace 1 año y medio, perder a mi madre y me aferré a mi familia. Entonces hablo de la importancia de la familia en el libro. Yo no creía en eso, no creía en esa institución. Era un soltero empedernido y todas estas cosas. No me voy a casar más nunca porque la experiencia que tuve, ese miedo del que hablamos ahora. Y después, mira, le di apertura a querer compartir mi vida con alguien y conseguí una mujer extraordinariamente maravillosa. No sé si me está viendo, no me está oyendo, pero bueno, es la verdad. Claro. Es la verdad. Bueno, Entonces, el próximo libro, la motivación. Motivar. qué ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo mantenemos la motivación? qué bien, porque yo siento que cuando se abordan estos temas que son, bueno, infinitamente motivadores, tienes que trazar como un camino, ¿no?, que le permita a la gente hilar ideas, hilar experiencias e incluso tener la capacidad de ir haciendo comparaciones, ¿no? Creo que eso es fundamental y sobre todo en la carrera de un autor que ha decidido abordar estos temas que yo creo que al final, cuando uno te escucha, están fundamentados en lo que decías, que es muy importante y satisfactorio para el ser humano el dar, y que dando se aprende mucho más que recibiendo. Yo, bueno, te quería preguntar ya para ir despidiendo por mi parte, ¿no? Si en este momento te consideras un inspirador. Sí. Un inspirador. Creo que ha nacido en mí una llama de lo que te decía ahora, de aportar valor. Si eso es ser inspirador, eh, ser un inspirador, no puedo yo calificarlo. Después te consulto por el privado para que más bien me respondas tú eso. Sí de mucha satisfacción el saber que hay personas que están leyendo el libro. De hecho, tengo dos momentos, ¿no? Cuando la persona termina de leer el libro, ¿cuál es la sensación que tendría yo? Alguien me preguntó eso. A ver, ¿y qué pasa cuando el lector lee la última página? ¿Qué quiere que sienta la persona? Y yo le decía, bueno, primero que esté lleno de convicciones y de decir, bueno, sí, efectivamente, hay muchas cosas aquí que me sirven y que voy a cambiar en mi vida, las voy a modificar y ya las voy a poner en acción. Y me va a ir mejor, porque al final del libro hay un resultado final que en todo caso es buscar esta plenitud, este equilibrio del ser humano. Pero también puede ocurrir el hecho de que el libro no era para esa persona. Entonces, alguien pudiese decirme, para ser congruente con lo que digo y con lo que practico, ¿no? Con lo que hablo y lo que practico. Pero entonces pudiese yo decir, bueno, pero es que el libro no era para ti, ¿para qué lo compraste? No, yo voy a llamarte y te voy a decir, primero, el libro no era para ti. Eso me lo enseñó mi editorial. El libro no era para ti en este momento. Pero ¿sabes qué? Sí te pido, lector, que no abandones. Busca el libro que te va contigo, con la necesidad que tienes, que te inspire, que te llene. Entonces, creo que respondo de manera humilde tu pregunta al decirte inspirador. No creo. El que le sirva mis experiencias, mis palabras, mis reflexiones, lo que estudié, lo que tomé de otros autores,
¿verdad? Y puse en mi libro, coloqué en mi libro como referencia de gente muy exitosa, de mentores extraordinarios, que están allí contemplados. Qué grandioso, qué bueno, qué satisfactorio para mí. Y el que no le llegó el libro, el que no sintió y no se identificó, yo le hago el llamado a que no se rinda, porque vivir con propósito es plenitud y eso te da una satisfacción de vida. De hecho, hay zonas azules en el mundo donde las personas logran una longevidad bien importante, producto de que viven en propósito. Entonces, ¿por qué no copiarnos algo de eso? Por qué no estudiar un poquito y ver por qué esto está ocurriendo allá? Por qué las personas pueden vivir tanto tiempo y viviendo con calidad de vida? Es producto de que viven en propósito. Y creo que eso también, tendríamos que hacer otro programa, pero te puedo hablar de esa parte que a mí me encanta y creo que fue también algo que obvié, que fue de inspiración para mí. Qué bien, bueno, ha sido de verdad un placer, Javier, compartir contigo este programa, conversar con detenimiento sobre el contenido de tu libro. Y bueno, a mí no me queda otra que recomendarles que lo busquen. Dile adiós al piloto automático de Javier Rondón. Estoy segura que lo van a disfrutar un montón. Y bueno, no nos queda otra que estar pendientes entonces del segundo libro para ver hasta dónde nos va a llevar de la mano este autor. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Inés, de verdad encantado y muy agradecido por la oportunidad. Saludos a tu equipo.